El ambiente frente a las imponentes puertas de hierro del cuadrante de entrenamiento número 44 era pesado, cargado de una humedad que se pegaba a la piel y un olor a vegetación antigua que presagiaba peligro. Aquel lugar no era llamado el Bosque de la Muerte por simple dramatismo. Los árboles allí eran tan colosales que sus copas ocultaban el sol, creando un ecosistema de penumbra perpetua donde la cadena alimenticia era una lucha constante por la supervivencia. Mientras los demás equipos repasaban estrategias o se lanzaban miradas de odio, el equipo 8 estaba incompleto. Shino permanecía de pie, inmóvil como una estatua, observando cómo un pequeño insecto rastreador regresaba a su manga. A su lado, Hinata miraba impaciente hacia el camino principal que conectaba con la zona de puestos de suministros de la aldea. ¿Dónde estará Goku-kun?, murmuró Hinata, ajustando la banda elástica de su equipo de armas. La instructora Anko parece que va a dar la señal de inicio en cualquier momento. Lógicamente, respondió Shino, el gasto energético que Goku realizó durante la primera fase al mantener su jutsu activo, sumado a su ayuno matutino, ha provocado que su prioridad biológica se desplace hacia la ingesta de calorías. La probabilidad de que llegue antes del discurso de Anko es del 95%, dado su historial de velocidad. A unos cientos de metros de allí, en un pequeño puesto de comida ambulante que los organizadores habían permitido colocar para los genin rezagados, un muchacho con el símbolo Uchiha en la espalda golpeaba el mostrador con desesperación. «Señor, por favor», exclamó Goku, cuyo estómago emitía sonidos que competían con el rugido de las bestias del bosque. «Deme 3 de esos rollos de carne de res con arroz, 2 brochetas de pollo teriyaki y... Sí, esa bolsa de panes de canela también. Rápido, que mi equipo me va a matar si el examen empieza sin mí». El vendedor, acostumbrado al apetito voraz de los ninjas, le entregó una bolsa de papel humeante. Goku pagó apresuradamente, se colgó la bolsa del brazo y, con un movimiento fluido, saltó sobre el techo del puesto de comida. En lugar de correr por el suelo, activó un leve flujo de chakra en sus pies y comenzó a rebotar entre las ramas bajas de los árboles exteriores, devorando una de las brochetas mientras se movía. Llegó a la posición de su equipo en un borrón negro, aterrizando justo entre Shino e Hinata. Estaba masticando con fuerza, con una mejilla inflada, pero con una expresión de satisfacción absoluta. «Llegué», dijo con la boca medio llena. «¿Me perdí de algo?», dijo algo esa mujer de la gabardina. «Goku-kun». Hinata suspiró aliviada, aunque no pudo evitar sonreír al verlo con una brocheta en la mano en medio del momento más tenso de sus vidas. «No, todavía no ha empezado». «Tomen», dijo Goku, ofreciéndoles los rollos de arroz que había comprado. «Si vamos a estar ahí dentro 5 días, mejor que empiecen con el estómago lleno. El chakra no se regenera solo». Shino aceptó el rollo con un gesto de agradecimiento silencioso, mientras que Hinata tomó el suyo con cuidado. Justo en ese momento, una risa estridente y maníaca cortó el aire. Anko Mitarashi, la examinadora, se plantó frente a la verja principal, jugueteando con un kunai entre sus dedos. «Bien, escuchen, gusanos», gritó Anko, su mirada recorriendo a los 26 equipos sobrevivientes. «Antes de que entren a su tumba, deben firmar estos formularios de consentimiento. Básicamente, dicen que si mueren ahí dentro, la aldea no se hace responsable. Es divertido, ¿verdad?». Un silencio sepulcral cayó sobre los genin. Goku dejó de masticar y miró hacia el interior del bosque. Los árboles parecían moverse, como si estuvieran vivos. La escala de las plantas era tan inmensa que un hombre adulto parecería una hormiga bajo sus hojas. «Ahora, las reglas», continuó Anko, mostrando 2 pergaminos, uno blanco y otro azul. «Cada equipo recibirá un pergamino. El pergamino del cielo o el pergamino de la tierra. La mitad de ustedes tendrá uno, y la otra mitad el otro. El objetivo es simple. Deben llegar a la torre central que está a unos 10 kilómetros de aquí con ambos pergaminos en su poder. Tienen 120 horas. 5 días para sobrevivir a las bestias, al hambre, a la sed, y a los otros equipos que intentarán matarlos para quitarles lo que les falta». Goku sintió un cosquilleo en la nuca. Su mano izquierda bajó instintivamente hacia su lado costal izquierdo, donde su katana descansaba fielmente.
Rozó el mango y después movió su mano a la bolsa de kunai y tocó el kunai, donde sabía que estaba el sello del Iraisin, que había copiado la noche anterior. Aunque todavía no sabía cómo usarlo para viajar, el solo hecho de tenerlo allí le daba una extraña sensación de respaldo. 5 días de casa, murmuró Goku. Su tono ya no era el de un chico hambriento, era el de un Uchiha que empezaba a entrar en modo de combate. Goku-kun, susurró Hinata, acercándose a él. Debemos tener cuidado. Shino dice que hay trampas naturales además de los otros ninjas. Lo sé, respondió él, mirando de reojo hacia el grupo de la arena, donde Gaara permanecía inmóvil, observándolos con una frialdad que helaba la sangre. Pero nosotros tenemos ventaja. Tenemos los insectos de Shino para rastrear y tu Byakugan para ver a través de los árboles. Nadie puede esconderse de nosotros. Anko terminó de dar las instrucciones y los equipos fueron dirigidos a diferentes puertas numeradas alrededor del perímetro circular del bosque. Al equipo 8 le correspondió la puerta 16. Mientras caminaban hacia su posición, escoltados por un examinador Chunin, Goku terminó su último trozo de pan de canela y se limpió las manos en su pantalón de combate negro. El realismo de la situación le golpeó de lleno cuando vio las manchas de sangre seca en los barrotes de la puerta 16. Chicos, dijo Goku, deteniéndose frente a la entrada. Una vez que esa puerta se abra, somos presas y cazadores al mismo tiempo. No se separen de mí por nada del mundo. Shino, mantén tus insectos en un radio de 100 metros. Hinata, necesito que uses el Byakugan en ráfagas cortas para no agotar tu chakra, pero mantente alerta a cualquier firma de energía que se sienta diferente. Entendido, dijeron ambos al unísono, contagiados por la seriedad de su compañero. El Chunin encargado de la puerta miró su reloj. El viento sopló desde el interior del bosque, trayendo consigo un aire frío y un graznido de un ave de rapiña gigante que sobrevolaba la zona. 3, 2, 1, el guardia giró la llave. Entren. La puerta se abrió con un estruendo metálico. El equipo 8 se lanzó hacia el interior, desapareciendo instantáneamente entre la maleza gigante. El bosque de la muerte se tragó sus figuras en cuestión de segundos. Goku lideraba el grupo, saltando con agilidad entre las raíces, que eran tan gruesas como troncos de árboles normales. De repente, se detuvo en una rama alta, haciendo una señal de silencio. A lo lejos, un grito desgarrador resonó en el bosque. Alguien ya había caído, y solo habían pasado 3 minutos desde el inicio. Bienvenidos al examen, susurró Goku, desenvainando apenas unos centímetros su katana para asegurarse de que el metal estuviera listo. Hinata, ¿ves algo? Hinata activó su Byakugan, las venas alrededor de sus ojos se marcaron con fuerza. A 200 metros a la derecha, hay un equipo de la lluvia escondido en el fango. Nos están esperando. Goku sonrió, una sonrisa que no tenía nada de amistosa. Perfecto. Necesitamos su pergamino. Shino, dales una bienvenida con tus amigos. El examen había comenzado de verdad, y en la oscuridad del bosque, el brillo del Sharingan de Goku estaba a punto de encenderse para reclamar su primera victoria. El asalto fue tan quirúrgico que el bosque apenas tuvo tiempo de registrar el estrépito. El equipo 8 se movía con una cohesión que dejaba claro que no eran simples novatos. Eran una unidad de rastreo y asalto perfectamente aceitada. El primer ninja de la lluvia ni siquiera llegó a desenvainar su paraguas metálico cuando la figura de Goku, envuelta en su polera negra Uchiha, descendió como un halcón. El impacto de su patada en la sien del enemigo sonó como un madero partiéndose. El cuerpo del genin colapsó contra el fango, inconsciente antes de tocar el suelo. Los otros 2 miembros del equipo enemigo gritaron, presos del pánico, pero antes de que pudieran realizar un solo sello de mano, una nube negra y zumbante los rodeó. Los insectos parasitarios de Shino se adhirieron a sus articulaciones, drenando su chakra y paralizando sus músculos con una eficiencia aterradora. Ahora, Hinata, ordenó Shino con su voz gélida. Hinata se deslizó entre las sombras de los árboles gigantes. Con el Byakugan activo, sus movimientos eran precisos. Sus palmas golpearon los puntos de presión vitales con la técnica del puño suave, cerrando los canales de chakra de los atacantes.
Para terminar la faena, Goku apareció detrás de ellos y, usando el mango de su katana, ajustada siempre en su lado costal izquierdo, les propinó 2 golpes secos en la nuca. Goku se agachó sobre los cuerpos inertes y comenzó a registrar sus bolsas de herramientas. Tras unos segundos, extrajo un rollo de papel sellado. «Es el pergamino de la Tierra», dijo Goku, soltando un suspiro de decepción mientras lo miraba. «Nosotros también tenemos el de Tierra. No nos sirve para completar la prueba todavía». Lógicamente, añadió Shino, ajustándose las gafas mientras sus insectos regresaban a sus mangas, las probabilidades de encontrar el pergamino del cielo en el primer encuentro eran del 50%. Debemos continuar la búsqueda de manera sistemática. «Bueno, chicos, vamos a por otro», dijo Goku con una sonrisa que intentaba levantar el ánimo, guardando el pergamino extra en su portaherramientas. «Al menos ahora tenemos un repuesto por si perdemos el nuestro. Sigamos». Tras haber dejado atrás a los ninjas de la lluvia, el equipo 8 se internó aún más en las entrañas del bosque. Goku lideraba la marcha, moviéndose con la agilidad de un depredador entre las ramas de árboles que parecían rascacielos orgánicos. El sol, ya en su punto más alto, apenas lograba filtrar unos hilos de luz dorada a través del espeso dosel, creando un juego de luces y sombras que ponía a prueba la vista de cualquiera. 3 horas y solo hemos visto bestias gigantes, murmuró Goku, deteniéndose sobre una raíz que sobresalía del suelo como el lomo de un dragón. El hambre está volviendo, pero mi instinto me dice que no estamos solos. Lógicamente, respondió Shino, cuyos insectos zumbaban con una frecuencia particular, el radio de encuentro ha disminuido porque los equipos más débiles ya han sido eliminados o están escondidos. Sin embargo, 3 firmas de chakra se aproximan desde el norte. Su velocidad indica que no están huyendo, están cazando. «Están aquí», exclamó Hinata, activando su Byakugan. Las venas alrededor de sus ojos se tensaron al máximo. Arriba. De las copas de los árboles descendieron 3 ninjas de la aldea oculta de la hierba. Pero no eran como el equipo anterior. Estos emanaban una confianza gélida. El líder, un tipo con el rostro cubierto por una bufanda raída, aterrizó frente a Goku con un impacto que hizo crujir la madera. «Vaya, un Uchiha», dijo el líder con voz ronca. «Dicen que sus ojos valen una fortuna en el mercado negro, pero me conformaré con su pergamino del cielo. Ataquen». El combate estalló con una violencia eléctrica. A diferencia de la pelea anterior, este equipo estaba coordinado. El primer ninja lanzó una ráfaga de kunais imbuidos en chakra de viento que cortaban el aire con un silbido agudo. Goku reaccionó en un parpadeo, desenvainando su katana de su lado costal izquierdo. El metal chocó contra el acero de los proyectiles, desviándolos con una precisión milimétrica mientras el sonido metálico resonaba en todo el claro. «Hinata, Shino, formación delta», rugió Goku. Goku se lanzó al frente, convirtiéndose en un borrón negro. Chocó espadas con el líder de la hierba, cuya fuerza era sorprendente. El intercambio fue frenético. Chispas saltaban cada vez que las hojas se cruzaban. Goku usó su flexibilidad para esquivar una estocada dirigida a su cuello, girando sobre su propio eje y lanzando una patada ascendente que el enemigo bloqueó con dificultad. Mientras tanto, los otros 2 ninjas intentaron rodearlos. Uno de ellos realizó sellos de mano rápidos. Estilo de tierra. Pilares de lodo. El suelo bajo los pies de Hinata y Shino estalló. Hinata dio una voltereta hacia atrás, usando el puño suave para golpear los pilares en sus puntos de tensión, desmoronándolos antes de que pudieran atraparla. Shino, por su parte, lanzó una ráfaga de insectos Kikaich que formaron un escudo viviente, absorbiendo el impacto del lodo. «Ahora, Hinata», gritó Goku, bloqueando un golpe del líder. Hinata se impulsó desde una rama, sus manos brillando con un aura azul de chakra. Se movió como una bailarina de guerra, esquivando los ataques de largo alcance de uno de los enemigos. Al llegar a su guardia, lanzó una ráfaga de palmas. 8 trigramas, 32 palmas. El ninja de la hierba intentó defenderse, pero la velocidad de Hinata, potenciada por los entrenamientos matutinos con Goku, era demasiado. Cada golpe impactaba en sus puntos de presión, bloqueando su sistema de chakra y dejándolo jadeando y sin fuerzas.
Goku, al ver que sus amigos tenían la situación bajo control, decidió terminar su duelo. Sus ojos se tornaron rojos, el Sharingan rastreando cada micromovimiento del líder enemigo. «Eres lento», sentenció Goku. Canalizó chakra de rayo hacia su mano libre, creando una pequeña esfera de electricidad estática. Esquivó el siguiente tajo del líder, pasó por debajo de su brazo y le propinó un golpe contundente en el plexo solar, seguido de un tajo no letal con él en vez de su katana en la nuca. El líder cayó pesadamente al suelo, inconsciente. El tercer ninja, al ver a sus dos compañeros derrotados, intentó escapar saltando hacia las ramas superiores, pero una nube de insectos de Shino lo interceptó en el aire, envolviéndolo por completo y arrastrándolo de vuelta al suelo como una pesada alfombra negra. El claro volvió a quedar en un silencio tenso, solo roto por la respiración agitada de los combatientes. Goku se acercó al líder caído y revisó su chaleco. Sus dedos rozaron un objeto cilíndrico. Al sacarlo, sus ojos se iluminaron. «Lo tenemos», exclamó, mostrando el pergamino del cielo. «Lógicamente», dijo Shino, limpiándose un rastro de polvo de su hombro, «la eficiencia en combate ha sido del 98%. Ahora poseemos ambos pergaminos necesarios para completar la prueba». Goku guardó el pergamino nuevo junto al de tierra y se ajustó la katana en el costado. Miró a sus amigos con orgullo. Hinata estaba recuperando el aliento, con una pequeña sonrisa de triunfo en el rostro. «Lo logramos, chicos. Tenemos todo lo necesario», dijo Goku con confianza. «Pero el camino a la torre todavía es largo. El primer día casi termina y el bosque se vuelve mucho más peligroso de noche. Busquemos un lugar elevado para descansar. Mañana terminaremos esto». Caminaron unos metros más hasta encontrar una oquedad en un árbol gigante, a unos 20 metros de altura. Allí, Goku sacó el kunai del dios del trueno volador y lo observó por un momento. El sello brillaba tenuemente bajo la luz de la luna que empezaba a asomar. Sabía que la prueba real no era este combate, sino lo que el bosque aún ocultaba en sus sombras más profundas. «Descansen», dijo Goku, sentándose en la entrada del refugio. «Yo tomaré la primera guardia». Mientras sus compañeros se acomodaban, Goku miró hacia la oscuridad del bosque. Una parte de él sentía que la verdadera batalla, aquella para la que el destino lo había preparado encontrando ese sello, estaba a punto de cruzarse en su camino. La medianoche envolvía el refugio en una oscuridad casi absoluta, interrumpida únicamente por el sordo raspar de metal contra madera. Goku estaba sentado en la entrada de la oquedad del árbol, concentrado en afilar una rama con un kunai común para crear una estaca de defensa. El brillo del Sharingan estaba apagado, confiando en sus oídos para detectar cualquier movimiento en la maleza gigante que los rodeaba. «¿Qué haces despierta, Hinata?», preguntó sin apartar la vista de su tarea, su voz apenas un susurro que se fundía con el viento. La joven Iga se acercó lentamente, abrazándose los brazos por el frío nocturno que calaba hasta los huesos en ese bosque maldito. Se sentó a su lado, observando con curiosidad el kunai especial que Goku tenía apoyado sobre su regazo, aquel con los grabados extraños y complejos en el mango. «No podía dormir», confesó ella, bajando la mirada hacia el arma. «Goku-kun, ese kunai tiene algo diferente. Siento una energía extraña emanando de esos sellos. Incluso sin el Byakugan, puedo notar que el chakra que contiene es antiguo». «¿Qué es? ¿Y cómo conseguiste algo así?». Goku dejó de afilar la rama y tomó el arma con respeto. El metal parecía vibrar bajo la pálida luz de la luna que se filtraba por el dosel de hojas gigantes. «Es una técnica de espacio-tiempo, Hinata. Se llama el Iraishin. Me permite marcar un lugar y, en teoría, aparecer allí instantáneamente. Lo encontré en una de las casas abandonadas de mi distrito, estaba allí, esperando, como si fuera un legado. Todavía no lo domino, pero he logrado crear esta conexión». Hinata abrió los ojos con asombro, un rubor apenas visible cubriendo sus mejillas. El conocimiento de la historia ninja de su clan brilló en sus ojos. «¿El Iraishin?», preguntó Hinata con la voz temblorosa por la sorpresa. La técnica creada por Tobirama Senju, el segundo Hokage, y perfeccionada por el cuarto Hokage. ¿Cómo es posible que esté en el distrito Uchiha? Goku asintió con gravedad, mirando las inscripciones del sello.
Sí, esa misma. No sé por qué alguien de mi clan tendría esto, o por qué el tercer Hokage no se lo llevó cuando ocurrió lo que ocurrió. Tal vez fue mi destino encontrarlo, o tal vez alguien quería que un Uchiha lo tuviera. Es un misterio, pero ahora está conmigo. De repente, Goku extendió la mano y le entregó el kunai. La mano de Hinata tembló al sentir el peso del metal frío. Toma, Hinata. Te lo doy, dijo con total seriedad. Pero Goku-kun, esto es una reliquia de tu clan, algo extremadamente valioso. No puedo simplemente aceptarlo, ¿por qué me lo das? Escúchame bien, la interrumpió él, mirándola fijamente a los ojos con una intensidad que la dejó sin aliento. Si algo sale mal, o si nos encontramos con alguien que sea demasiado fuerte para que podamos manejarlo juntos, yo haré tiempo. Quiero que tú y Shino se alejen lo más lejos posible. Cuando sientas que estás fuera de peligro, inyéctale una pizca de tu chakra a este kunai. En ese momento, yo apareceré a tu lado. Úsalo solo en una emergencia real, ¿está bien? Es mi promesa de que siempre llegaré a ti. Hinata apretó el arma contra su pecho, sintiendo el latido de su corazón resonar contra el mango grabado. La confianza de Goku era un peso dulce y pesado a la vez. Lo prometo. Te protegeré, al menos protegiendo este kunai con mi vida, susurró ella. Lógicamente, intervino una voz desde las sombras del interior del árbol, es una estrategia de contingencia aceptable. Pero ahora, ambos deberían dormir. Mis insectos ya han cubierto un perímetro de 50 metros. Yo me encargaré de la vigilancia el resto de la noche. Goku sonrió y le agradeció a Shino con un gesto. Se acomodaron en el refugio y, tras unas horas de sueño inquieto, el alba comenzó a teñir de un gris pálido las copas de los árboles. Media mañana del segundo día, el equipo reanudó su marcha. La humedad era asfixiante y el aire se sentía cargado, como si el bosque mismo estuviera conteniendo el aliento. Durante una breve pausa sobre una rama gigante, Goku sacó los 2 pergaminos. Shino, toma, dijo, lanzándole el pergamino del cielo. Shino lo atrapó en el aire, guardándolo con cuidado en su chaqueta. Es una decisión táctica lógica. Generalmente, los equipos enemigos asumen que el líder o el miembro más fuerte lleva los pergaminos importantes. Al entregármelo a mí, diversificas el riesgo. Si tú eres interceptado, el objetivo de la misión seguirá a salvo. Confía en mí, lo llevaré hasta la torre aunque sea lo último que haga. Exacto, asintió Goku, ajustándose la katana en su lado costal izquierdo. Yo seré el señuelo. Mi estilo de combate y mi ropa Uchiha atraerán todas las miradas. Ustedes son mi prioridad. Siguieron avanzando, pero tras una hora, la atmósfera cambió drásticamente. El silencio se volvió antinatural. No había pájaros, ni crujidos de ramas. Está muy quieto esto, murmuró Shino. De repente el silencio que siguió a las palabras de Shino fue roto por el siseo casi imperceptible de algo cortando el viento. Antes de que el rastreador pudiera terminar su frase, 4 agujas negras se clavaron con precisión quirúrgica en puntos vitales de su cuello y espalda. Shino no emitió ni un grito. Sus ojos se pusieron en blanco y su cuerpo se desplomó como un títere al que le han cortado los hilos. Shino. Rugió Goku, lanzándose al vacío para atraparlo. En un parpadeo, Goku cargó a su amigo, sujetó a Hinata de la cintura y se impulsó con una fuerza explosiva hacia atrás, aterrizando en un claro de raíces gigantes. Dejó a Shino en el suelo con una brusquedad nacida del pánico. Shino. Oye, Shino. Despierta. Goku comenzó a sacudirlo, pero la cabeza de su amigo caía hacia los lados, inerte. Puso 2 dedos en su cuello. Nada. Pegó su oreja al pecho. El silencio era absoluto, solo se oía el zumbido errático de los insectos que empezaban a abandonar el cuerpo de Shino, como si su hogar se estuviera derrumbando. No tiene pulso, maldita sea, Shino, responde. Goku comenzó a realizar una compresión torácica desesperada, apretando los dientes. No te mueras aquí. No así. Hinata cayó de rodillas, con el Byakugan activo y las lágrimas rodando por sus mejillas. Goku-kun, su red de chakra, se está apagando, se detuvo, su voz se quebró. Goku se detuvo. Sus manos, manchadas de tierra, empezaron a temblar.
Una furia ciega, una que nunca había sentido, quemó sus venas desde el estómago hasta los ojos. Sintió un pinchazo agudo, un ardor insoportable como si le inyectaran plomo derretido en las pupilas. El mundo se tiñó de un rojo carmesí. Las aspas de su Sharingan giraron con una violencia frenética. Primero apareció el segundo Tomoe, pero el dolor y el odio no se detuvieron ahí. La imagen de Shino sin vida golpeó su mente una y otra vez, forzando la evolución de su linaje. Con un chasquido mental que pareció fracturar la realidad, un tercer Tomoe se manifestó en cada ojo, otorgándole una claridad visual absoluta y aterradora. Goku se puso en pie lentamente, pero antes de lanzarse al vacío, sus ojos de tres Tomoe se fijaron en Hinata. El aire alrededor de ellos se sentía pesado, saturado por el chakra oscuro que aún flotaba tras el ataque. Hinata, dijo Goku con una voz que ella no reconoció. Era gélida, desprovista de su habitual calidez. Activa tu Byakugan al máximo. Dime, ¿dónde está exactamente esa firma de chakra? No la de los insectos, la de quien disparó las agujas. Hinata, con los ojos anegados en lágrimas, pero forzando su voluntad para ser útil, realizó el sello. Las venas alrededor de sus ojos se hincharon con una tensión casi dolorosa. A 50 metros al norte, susurró ella, señalando hacia la espesura más densa. Se mueve de una forma extraña, Goku-kun, es como una serpiente deslizándose por la red de chakra del bosque. Es inmenso, tienes que tener cuidado. Goku apretó los dientes, sintiendo como el tercer Tomoe de su Sharingan vibraba al procesar la información. Bien. Ahora, escúchame con atención, ordenó, señalando el cuerpo inmóvil de Shino. Llévatelo. Aléjate de aquí lo más rápido que puedas. Si Shino tiene una mínima oportunidad de que los médicos de la aldea hagan algo por él, no puede estar cerca de lo que voy a desatar. Vete. El rugido de Goku fue casi inhumano, una vibración que pareció sacudir las hojas de los árboles circundantes. No miró a su compañera, pero su aura era tan abrasadora y cargada de odio que Hinata, aterrorizada por la transformación de su amigo, cargó el cuerpo inerte de Shino sobre su espalda. Con un sollozo ahogado, ella desapareció entre la maleza, alejándose de la zona de impacto. Goku se quedó solo. En un estallido de velocidad, desapareció, dejando tras de sí solo el rastro de la corteza del árbol estallando bajo sus pies. Reapareció a 50 metros, bloqueando el camino de la mujer de la hierba. Tú fuiste, sentenció Goku. Su mano derecha apretó la empuñadura de su katana en su lado costal izquierdo con tal fuerza que el cuero crujió. La mujer soltó una risita sibilante. Sus ojos amarillos brillaron con una curiosidad insana al ver los tres Tomoe del chico, los cuales giraban en un vórtice de furia roja. Vaya, qué mirada tan deliciosa, dijo la mujer, su lengua larga y bífida recorriendo sus labios. Un despertar tan puro de los tres Tomoe ante la pérdida. Dime, pequeño, ¿qué se siente ver morir a un camarada? No vas a salir viva de este bosque, respondió Goku con una voz gélida. Sin más palabras, se lanzó al ataque. Desenvainó su katana y, en lugar de simples rayos, aplicó su técnica de elemento rayo. Pulso electromagnético directamente sobre el filo. El metal comenzó a emitir un zumbido agudo y ensordecedor, vibrando con tal intensidad que el aire alrededor de la hoja se distorsionaba, volviendo el arma capaz de atravesar casi cualquier defensa mediante interferencia eléctrica pura. Goku se movió como una centella, lanzando estocadas a una velocidad física que desafiaba la lógica. Con el tercer Tomoe activo, predecía cada movimiento de la mujer. Veía la tensión en sus músculos antes de cada finta. Ella esquivaba con una flexibilidad antinatural, pero la katana imbuida en el pulso electromagnético cortaba incluso el aire cercano, obligándola a retroceder para no perder sus extremidades por la descarga residual. Sus dedos se movieron en sellos de mano veloces. Elemento fuego. Gran bola de fuego. Una esfera de llamas masiva estalló desde su boca, carbonizando los árboles gigantes a su alrededor. Entre las llamas, Goku no se detuvo. Usó el Genjutsu Sharingan de rango B para atrapar la mirada de la mujer por un instante, proyectando una ilusión donde ella quedaba paralizada por miles de estacas de rayo. Ella dispersó el fuego con una ráfaga de viento brutal, pero el parpadeo de la ilusión fue suficiente. Goku ya estaba sobre ella. Kage Unshin no Jutsu.
5 clones de sombra aparecieron desde las ramas, cada uno canalizando el pulso electromagnético en sus propias hojas, creando una red de interferencia eléctrica que bloqueaba cualquier escape. La mujer, viéndose presionada, liberó una presión de chakra masiva que agrietó el suelo. Su velocidad aumentó de forma inhumana, golpeando a Goku en el pecho con una palma abierta, mandándolo a estrellarse contra un árbol que se partió al contacto. Goku escupió sangre, pero se puso en pie con una mirada de determinación suicida. Se llevó las manos a las pantorrillas y soltó los seguros de sus pesas de entrenamiento. Veamos si puedes seguirme ahora. Las pesas cayeron, causando un estruendo sónico que hizo temblar el bosque. En un instante, Goku desapareció de la vista. Reapareció detrás de la mujer y le propinó una patada que la mandó a volar 100 metros. Antes de que ella tocara el suelo, Goku ya estaba arriba, conectando una ráfaga de puñetazos reforzados con rayo. El último golpe fue un tajo descendente de su katana cargada con el pulso electromagnético que cortó limpiamente la mejilla y parte del cuello de la mujer. Al aterrizar, la piel de la mujer empezó a desprenderse como papel quemado, revelando debajo una palidez cadavérica. «Esa cara», susurró Goku. «Tú eres, Orochimaru». El Sannin se arrancó los restos de la máscara, revelando su verdadero rostro con una sonrisa enferma. «Realmente eres fascinante, Goku Uchiha. Mucho más que Sasuke. Ese despertar de los 3 Tomoe, es la esencia misma de tu clan». Goku se puso en guardia, su katana centelleando con el pulso electromagnético a su máxima potencia. «Lightning Room», murmuró Goku. La electricidad empezó a expandirse desde sus pies, formando un domo perfecto de rayos de alta frecuencia. Dentro de ese espacio, el pulso electromagnético de su katana se volvió 10 veces más fuerte, vibrando con un poder capaz de colapsar el sistema nervioso de cualquier oponente que entrara en su radio. «Si eres un Sannin», rugió Goku, «entonces muere como uno». Orochimaru observó el domo del Lightning Room con una mezcla de morbo y deleite. Para él, Goku ya no era un simple aspirante a ninja, sino un tesoro que debía pulir. Con una lentitud provocadora, el Sannin abrió la boca de forma antinatural y, de su garganta, emergió el mango de una espada bañada en fluidos gástricos. La legendaria Kusanagi. «Si quieres jugar con espadas, pequeño Uchiha, te mostraré cómo corta una de verdad», siseó Orochimaru, sujetando su arma con una elegancia letal. El choque fue instantáneo. Goku se lanzó al frente, y el sonido del acero chocando llenó el claro del bosque. Sin embargo, no era un choque común. Cada vez que la Kusanagi tocaba la katana de Goku, el pulso electromagnético generaba chispas blancas que quemaban el aire. La velocidad de Goku, sin sus pesas, era tan extrema que incluso para un Sannin era difícil de rastrear sin esfuerzo. En un intercambio de estocadas a alta velocidad, Goku vio la apertura gracias a su Sharingan de 3 Tomoe. Realizó un giro de cadera violento y, con un movimiento quirúrgico, la hoja cargada de electromagnetismo cortó la pierna derecha de Orochimaru y cercenó su brazo izquierdo a la altura del codo. Orochimaru retrocedió tambaleándose, con la sangre negra manchando el suelo. Goku se detuvo, respirando con dificultad, creyendo por un segundo que había ganado. Pero entonces, la mandíbula de Orochimaru se desencajó por completo. De su garganta, como si se tratara de una muda de piel, emergió un Orochimaru completamente nuevo, limpio de heridas y cubierto de una viscosidad repugnante. «¡Qué asco!», murmuró Goku, sintiendo una náusea profunda al ver aquella regeneración inhumana. «Eres un monstruo». Orochimaru rió, una carcajada seca que resonó en todo el bosque. «Espléndido. Simplemente espléndido. Jamás pensé que un genin me obligaría a usar un reemplazo de cuerpo tan pronto. Tu maestría con ese pulso electromagnético es aterradora, Goku. Tienes el talento de un prodigio que aparece una vez cada siglo». La pelea se reanudó, pero esta vez el Sannin dejó de jugar. Orochimaru empezó a liberar un chakra tan denso y oscuro que la electricidad del Lightning Room empezó a parpadear y extinguirse. Goku, agotado y con las reservas de chakra en niveles críticos, intentaba mantener el ritmo, pero sus movimientos se volvieron más lentos. El peso de haber forzado los 3 Tomoe y el electromagnetismo estaba cobrando su factura. Orochimaru vio el momento exacto en que el Sharingan de Goku vaciló.
Con un movimiento imperceptible, la Kusanagi brilló y atravesó el hombro de Goku. ¡Ag! Goku cayó de rodillas, soltando su katana. El metal chocó contra el suelo con un sonido seco. El Lightning Rod se disipó por completo. El Sharingan de Goku se apagó, dejando ver sus ojos negros originales, nublados por el cansancio y el dolor, pero aún inyectados en una rabia pura mientras miraba hacia arriba, hacia su vencedor. Se acabó el tiempo de juegos, dijo Orochimaru, cuya sombra cubría el cuerpo herido de Goku. Has demostrado ser digno. Por eso, antes de irme, te daré un pequeño regalito que te mantendrá vinculado a mí para siempre. Orochimaru realizó un sello y, de repente, su cuello se estiró de forma inhumana, lanzando su cabeza hacia el hombro de Goku con los colmillos al descubierto. Estaba a milímetros de morder la carne de Uchiha para imponer el sello maldito, cuando el aire alrededor de Goku explotó. Un rayo negro con bordes rojos descendió del cielo con una violencia absoluta, envolviendo a Goku en una columna de energía inestable. La presión del impacto fue tan grande que Orochimaru tuvo que retraer su cuello a toda velocidad para no ser desintegrado por la descarga. ¿Qué? Orochimaru entrecerró los ojos, protegiéndose de la luz cegadora. El chakra que emanaba de ese rayo no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Era una mezcla de la técnica de Kakashi y algo mucho más antiguo y salvaje. Cuando el rayo se disipó y el polvo se asentó, el claro estaba en silencio. Goku ya no estaba allí. Solo quedaba un cráter humeante y una pequeña marca de quemadura en el suelo con la forma de un sello rúnico que se desvanecía. Orochimaru se quedó en silencio por un largo momento, mirando el lugar vacío con una expresión de absoluto asombro. Espacio-tiempo, susurró el Sannin. Así que el mocoso realmente logró activar el legado del cuarto. Fascinante, esto solo te hace más valioso, Goku Uchiha. Goku sintió que su cuerpo era desintegrado y vuelto a armar en una fracción de segundo. El mareo fue tan violento que, al parecer, sus rodillas cedieron y golpeó el frío suelo de piedra. Lo último que recordaba era el rostro de serpiente de Orochimaru abalanzándose sobre él. Ahora, el aire olía a incienso y humedad de piedra antigua. Goku-kun. Un grito desgarrador llenó la estancia. Antes de que pudiera procesar dónde estaba, un par de brazos lo rodearon con una fuerza desesperada. Hinata estaba sollozando contra su pecho, apretándolo como si temiera que fuera a desvanecerse de nuevo. Goku soltó un quejido de dolor cuando el contacto rozó su hombro herido, pero la confusión ganaba la partida. Hinata, ¿qué? ¿Dónde estamos? Goku miró a su alrededor. Estaban en una habitación amplia, con un gran mural en la pared y una luz tenue. Estamos en la torre central, Goku-kun, explicó ella, separándose apenas unos centímetros para mirarlo a los ojos, con el rostro empapado en lágrimas. El kunai, cuando te fuiste, me alejé lo más que pude con Shino. Sentí que estabas en peligro de muerte, tu chakra estaba desapareciendo, inyecté mi energía en el sello del Iraisin como me dijiste y, de repente, ese rayo negro te trajo aquí. Llegamos a la torre hace apenas unos minutos. Goku intentó levantarse, pero un pinchazo agudo en el hombro lo obligó a sentarse de nuevo. La herida de la Kusanagi era profunda y la sangre empezaba a empapar su camiseta. ¿Y Shino? Preguntó con la voz rota. Shino, yo lo vi, sus insectos estaban muriendo, no tenía pulso, está vivo, Goku-kun. Lo interrumpió Hinata con una sonrisa temblorosa de alivio. Los médicos de la entrada se lo llevaron de inmediato a la enfermería. Dijeron que las agujas tenían un veneno paralizante extremadamente raro que ralentiza el corazón hasta que parece detenerse. Fue una técnica para simular la muerte y engañar al enemigo. Él está bien, está descansando. Goku soltó un suspiro tan largo que pareció vaciar todo el peso de su alma. La tensión de haber despertado el Sharingan de 3 Tomoe y de haber enfrentado a un Sannin colapsó sobre él. Sin embargo, el dolor en su hombro se volvió insoportable, una pulsación eléctrica que le recordaba la estocada de Orochimaru. «Necesitas ayuda médica ahora mismo», dijo Hinata, ayudándolo a ponerse en pie. «Entiendo perfectamente el error, Shino no pudo haber dicho eso si estaba inconsciente». Aquí tienes la corrección final del capítulo, ajustando la situación de Shino y la conversación con Kurenai. Caminaron lentamente por los pasillos de la torre hasta la zona médica.
Al entrar en la habitación asignada, Goku vio la silueta familiar de Shino, acostado en una camilla con una vía intravenosa. Shino tenía los ojos cerrados y la respiración lenta. Las gafas oscuras descansaban en la mesa de noche junto a un vendaje limpio en su cuello. «Sigue inconsciente», susurró Hinata, mirando a su compañero con tristeza. «Los médicos dicen que el veneno fue muy fuerte, pero que su pulso es estable». Goku asintió, sintiendo un nudo en la garganta. «Quédense aquí, vuelvo al tiro, olvidé recoger mis kunai en el área donde peleamos», dijo Goku, intentando dar media vuelta. Sin embargo, sus rodillas flaquearon y Hinata tuvo que sostenerlo. En ese momento, una enfermera entró rápidamente y, al ver la sangre que empapaba el hombro de Goku, soltó un suspiro de resignación. «Tú no vas a ningún lado, jovencito», sentenció la enfermera. «Esa herida de espada está muy cerca del hueso. Si no la coso ahora, podrías perder mucha sangre». Goku no tuvo fuerzas para protestar. Se sentó en la camilla contigua a la de Shino. La enfermera preparó el instrumental de costura y le aplicó anestesia local en el hombro. Goku apretó los dientes, sintiendo la extraña presión del hilo quirúrgico entrando y saliendo de su piel en un proceso lento y metódico. Al terminar, la enfermera lo obligó a recostarse. «Descansa. Es una orden», dijo ella antes de salir de la habitación. Goku se quedó mirando el techo, agotado. Hinata se acercó a la pequeña mesa entre las dos camillas y sacó los dos pergaminos. «Bueno, chicos, aunque Shino no pueda vernos ahora, tenemos que hacer esto. Se supone que al entrar debíamos abrirlos enseguida para completar la prueba». «Hagámoslo», dijo Hinata con determinación. Al abrir ambos pergaminos simultáneamente, una pequeña nube de humo blanco llenó la habitación. De ella emergió Kurenai, quien traía una expresión de alegría preparada para felicitar a su equipo. «Felicidades, chicos. Han pasado la segunda». Kurenai se detuvo en seco. Su sonrisa desapareció al ver la realidad de la habitación. Shino inconsciente con una vía, y Goku acostado, pálido y con el hombro vendado. «¿Pero qué les ha pasado? Chicos». Kurenai corrió hacia la camilla de Goku, con los ojos llenos de una preocupación genuina. «Nos atacó Orochimaru, Kurenai-sensei», explicó Goku con voz ronca. «Peleamos contra él en el bosque». Kurenai se quedó petrificada, alternando la mirada entre el hombro vendado de Goku y el cuerpo inerte de Shino. El nombre del Sannin renegado hizo que el color desapareciera de su rostro. Ella conocía perfectamente la historia de los tres legendarios y sabía que sus alumnos no deberían haber tenido ninguna oportunidad contra un monstruo así. «Orochimaru», susurró ella, sintiendo un frío inmenso. «¿Un Sannin estuvo aquí, en los exámenes? Es un milagro que estén vivos». De inmediato, Kurenai se giró hacia la camilla de Shino, cuya palidez era evidente bajo la luz de la enfermería. Se acercó a él con angustia, tocando su frente fría y revisando los aparatos que monitoreaban su pulso. «¿Y Shino? ¿Qué le hizo a ese monstruo?», preguntó Kurenai con la voz temblorosa. «Me dijeron que llegó sin signos vitales, ¿cómo fue que lo hirió?». Hinata, que aún sostenía los pergaminos abiertos, bajó la mirada mientras las lágrimas volvían a asomar por sus ojos. «Fue al principio de todo, Kurenai-sensei», explicó Hinata con un hilo de voz. «Ni siquiera lo vimos venir. Unas agujas negras golpearon sus puntos vitales desde las sombras. Shino cayó al suelo instantáneamente, su corazón se detuvo. Goku-kun lo revisó y no había pulso, sus insectos estaban huyendo de su cuerpo porque pensaban que su portador estaba muerto». Goku asintió desde su camilla, apretando las sábanas con rabia contenida. «Tuvimos que dejarlo atrás un momento para que yo pudiera enfrentar a esa mujer, a Orochimaru. Pensamos que se había ido para siempre. Los médicos dicen que fue un veneno de parálisis profunda, diseñado específicamente para fingir la muerte». Kurenai suspiró, cerrando los ojos por un segundo para contener la mezcla de alivio y terror que sentía. Acarició la mejilla de Shino y luego puso una mano sobre la pierna de Goku. «No tienen idea de lo que han hecho hoy», dijo Kurenai con solemnidad. «Sobrevivir a un encuentro con uno de los Sannin es algo que ni siquiera muchos Chunin veteranos pueden contar. Goku y Hinata hicieron lo correcto al protegerse el uno al otro.
La maestra miró por la ventana hacia la torre central, con la mente puesta en la seguridad de la aldea. Sabía que debía informar de esto al tercer Hokage de inmediato. Si Orochimaru estaba en el bosque de la muerte, el examen ya no era una simple prueba, era una zona de guerra. Descansen, ordenó Kurenai con firmeza pero con cariño. Yo me encargaré del resto. Han demostrado que son verdaderos ninjas de Konoha. Goku cerró los ojos, dejando que el agotamiento lo venciera finalmente.